Bueno, entonces recuerden todas estas reglas que hemos estado definiendo. Para el tema de ácidos y bases duros y blandos, pues tenemos que recordar la importancia de la polarización cuando hablamos de interacciones entre los iones, ¿no? Y que esta polarización pues es más evidente cuando tengo especies muy cargadas, ¿no? Entonces, si son especies muy cargadas positivamente, se va a tratar justamente de especies blandas, ¿no? Como lo vemos aquí, cationes muy grandes, perdón, si especies cargadas positivamente son muy grandes, son muy pequeñas, si se trata de iones, y por lo tanto son especies que pueden polarizar más. Y estos, pues, en estas definiciones de ácidos duros y blandos serían aquellos ácidos duros. Y los aniones o las especies que son grandes y polarizables, entonces pues son, en este caso, especies que van a estar representando a las bases blandas. Todo lo contrario, por ejemplo, cationes pues de tamaño mediano y no tan cargados, pues serán ácidos blandos, y aniones poco cargados y de menor tamaño serán pues bases duras, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de las implicaciones de esta. Ahora les abro esta última parte de la clase que hemos visto, ¿no? Entonces, recordando los efectos de polarización, las reglas de Fajans, pues el cambio en las propiedades que vamos a esperar de pues todos. Ah, pero no ven la presentación, ¿verdad? No. Ahora sí la van a ver. Pues vamos a ver esta teoría que tiene que ver con la teoría de ácidos y bases duros y blandos, ¿vale? Ok. Perdón. Bueno, entonces en esta teoría de ácidos y bases duros y blandos, tenemos que, como ya les decía, definir que una especie dura en este tipo de teorías, pues es aquella especie que tiene un tamaño pequeño y que es muy polarizante. Por lo tanto, pues tendrá que tener, si es un cation, una carga alta, y si es un anión, una carga pequeña, para que sea pequeño. Y una especie blanda son aquellas especies pues, que son más grandes, son más deformables, y por lo tanto son muy polarizables, ¿no? Según esta teoría, Pearson, ¿no?, habla de ciertas preferencias, ¿no?, que no quiere decir que se excluyan la formación de las interacciones blando-duro, pero que por lo general, ¿no?, lo que vamos a encontrar, sobre todo en la naturaleza, como rocas, como minerales, etcétera, pues van a ser ácidos duros enlazados a bases duras y ácidos blandos enlazados a bases blandas, ¿no? Y esto, pues bueno, lo podemos ver, como les decía, pues en esta clasificación de pues los minerales geoquímica, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos compuestos siderúrgicos que están en la litosfera, que están en la siderosfera, etcétera, en la atmósfera, y que, pues bueno, esto tiene que ver justamente con estas interacciones que se dan de manera natural y que tienen una fuerza importante. Entonces, lo que tenemos que, o lo que empezamos a ver al principio de esta clase fue justamente esta formación con gran carácter covalente o con gran carácter iónico, ¿no? Para una, ¿cuál será, por ejemplo, la formación de especies con carácter covalente? ¿Con qué interacción se podría dar? ¿Con blandos, con duros o cómo? ¿Con duros? ¿Con duros qué? La que tenga un carácter ¿qué? Bien. Iónico, ¿no? Entonces, si yo tengo interacciones ahí,
Si tengo en un carácter iónico, lo que debo de esperar justamente es un ácido duro interactuando con una base dura. Recuerden que son las especies polarizantes, pequeñas. Y una formación con carácter covalente, ¿con quién será entonces? Con las especies blandas. Un ácido blando con una base blanda. Entonces aquí ya también puedo pensar en qué propiedades van a tener ese tipo de compuestos, ¿no? O cómo los podría extraer, por ejemplo, si estuvieran en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una clasificación donde encontramos a aquellas bases duras y aquellas bases blandas. Entonces, pues vean, por ejemplo, ¿qué podemos ver aquí? Que dentro de las bases duras, ¿no? Encontramos pues a los elementos más ligeros, ¿no? De la tabla periódica, pues como el fluoruro o el cloruro. Obviamente los más pequeños son del segundo periodo, pues todos los óxidos o aquellos compuestos que contienen oxígeno, ¿no? Como los alcoholes, los alcóxidos, los éteres, los acetatos, ¿no? Como vemos aquí, pues es un alcohol orgánico desprotonado, ¿no? Entonces, pues prácticamente, si vemos nitro, ¿no? Podemos ver que también se enlaza por oxígeno. ¿Se acuerdan de este anión perclorato? El perclorato, pues también lo que tenemos aquí es el cloro enlazado a varios oxígenos, en los que son los oxígenos los que se donan o los que van a interactuar a través del oxígeno con el ácido, ¿no? O el catión. El carbonato, el sulfato, eso es prácticamente, o sea, vemos que aquí pues tenemos a los primeros del grupo 17, del grupo 16 el primer elemento y del grupo 15 al primer elemento, ¿no? Las aminas primarias, secundarias o las terciarias, ¿no? Entonces, aquí también sigue siendo enlace por el grupo 16, por el grupo 16. Y en el otro extremo, como bases blandas, pues ya tenemos a los elementos más pesados, ¿no? Y pues entonces encontramos al azufre, después del oxígeno, a la fosfina, después del nitrógeno, la arsina. Bueno, por aquí también se cuelan, por aquí, por ejemplo, esto representa el etileno, ¿no? Y esto por aquí representa el benceno, este C6H6, ¿no? Entonces, donde hay dobles enlaces, pues también va a haber una interacción como una base blanda. Y pues bueno, recuerden también aquí el yoduro. Y en estos casos también vemos, ¿no? Que la interacción que habrá, por ejemplo, con bromuro, que es de tamaño intermedio, pues bueno, podrá estar en una interacción que a veces pueda tener una interacción más covalente o iónica, ¿no? Eso es lo que tenemos que analizar. El nitrito, la hidracina, el sulfito, ¿no? Estos son varias interacciones que pues estarán entre esas dos interacciones. Y como ácidos duros, pues podemos también de nuevo fijarnos en los primeros o los elementos más ligeros del grupo de los cationes alcalinos, bueno, aquí están casi todos los alcalinotérreos, ¿no? Como especies, pues ácidos duros, los ácidos de Lewis por excelencia, todos los compuestos de boro, ¿no? Y aluminio, prácticamente. Y finalmente, como algunos cationes de metales de transición, pues encontramos a las especies, vean, más cargadas, ¿no? Como cobalto 3+, hierro 3+, o manganeso 2+. Y, pues como dice aquí, iones con estado de oxidación que tengan todavía mayor a 4, y moléculas que presenten puentes de hidrógeno. Estos pues van a ser ácidos duros. Acuérdense que el puente de hidrógeno, ¿con quién se favorece?
por lo general. Cuando X sea que. Un halógeno. Cualquier halógeno. Bueno, sería flúor y ¿Dónde más hay puentes de hidrógeno? O Juan Álvaro menciona oxígeno, nitrógeno, flúor. Entonces, con X muy electronegativos, ¿no? Esa es la respuesta. Oxígeno, nitrógeno, flúor. Con estos únicamente se forman puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, podemos ver que estas moléculas, ¿no? Que tienen puentes de hidrógeno, pues también son ácidos duros, ¿no? Y ácidos blandos, pues de nuevo nos vamos hacia los más. O sea, vean aquí el boro también está como un compuesto blando, pero pues tienen enlazados 3 hidrógenos que tienen poca electronegatividad. Cuando el boro está enlazado a pues elementos muy electronegativos, ¿no? Como flúor, cloro o oxígeno, entonces sí se trata de un ácido duro. Pero si está enlazado, por ejemplo, a alquilos o a hidrógenos que no tienen una electronegatividad tan alta, entonces pues no tenemos tenemos una mayor blandura, ¿no? En este centro de boro. El talio más o pues bueno, trimetiltalio también pues representa un ácido blando. Otros ácidos blandos, ya hablando de metales, pues son aquellos cationes de metales de transición, ¿no? Que pues bueno, tienen poca carga, como la plata, el oro, y son muy grandes, ¿no? Acuérdense que oro ya está en el sexto periodo, la plata en el quinto, el cadmio es del quinto periodo, el mercurio es del sexto periodo, etcétera. Entonces, también los elementos pesados de los metales de transición como paladio, platino, incluso el dibromo o el diyodo, ¿no? Son ácidos blandos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que también recordar. Entonces, esto es bien interesante, ¿no? O sea, cómo el yodo, ¿no? O el bromo es un ácido blando, o sea, es una especie aceptora de electrones, ¿no? Y como especies intermedias, pues bueno, tenemos, a veces, bueno, aquí esto sería el sí, es cobre 2 más, perdón, aquí es cobre más, ¿no? El zinc 2 más, el rodio 3 más, que ya están más cargados, el iridio, el rutenio, el osmio y el hierro y el cobalto 2 más, pues también se encuentran dentro de estas especies intermedias. Entonces, como ejemplo, ¿no? Vemos pues esta imagen, esta gráfica, donde veo la interacción, por ejemplo, de diversos cationes, ¿no? O diversos grupos de cationes con aniones de diferente, pues bueno, con aniones diversos, ¿no? Entonces, veamos aquí, por ejemplo, del el extremo derecho, vemos, pues prácticamente, pues estamos hablando aquí de log de la K, de formación, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso qué significa? Quiere decir que, pues bueno, quiero ver exactamente cuándo estoy formando o favoreciendo más estas interacciones, ¿no? Entonces, quiere decir que el mercurio, ¿no? Perdón, que vemos aquí, tiene una interacción muy fuerte con el yoduro, ¿sale? Y, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, aquí, si estamos viendo mercurio, paladio 2 más, es lo que vemos aquí, cadmio 2 más, vemos por acá, o plomo 2 más, ¿no? Lo vemos aquí, el zinc 2 más es por acá, pero bueno, vean cómo el mercurio, pues sí tiene una interacción importante con el yoduro, y esta es una interacción ¿de qué tipo?
pues muy, digamos, muy blanda, ¿no? O sea, es un ácido blando que está interactuando con una base bastante blanda. Entonces, esta especie aquí, o sea, el mercurio con el bromuro, ¿no? O con el cloruro, o incluso con el fluoruro, pues no tiene una interacción tan fuerte, ¿no? Ya vemos aquí el log de la constante de formación de esa sal, ¿no? Es pues muy cercano a cero, entonces pues es prácticamente casi, sí, no es muy favorecida esa interacción. Entonces vemos que los cationes o los ácidos duros, ¿no? Pensando en el mercurio, como el mercurio, pues tiene una interacción mayor con el yoduro, después le seguiría la del bromuro, después la del cloruro y por último la del fluoruro, ¿no? Todavía menos. Y un ácido, perdón, ácido blando. Y un ácido duro, ¿ya lo localizaron? ¿Cuál sería el ácido duro en estos cationes? Aquí están, ¿no? ¿Me pueden decir? ¿El escandio? El escandio o el aluminio o el indio 3 más. Acuérdense que estamos hablando de especies muy cargadas, ¿no? Y que, pues bueno, su tamaño también es pequeño. De hecho, escandio y aluminio, los dos tienen favorecen una interacción muy fuerte con fluoruro, ¿no? Después ya es mucho menor con la del cloruro y pues ya con bromuro pues ya es muy parecida, o bueno, sí es menor a la esta, pero no tan marcado, ¿no? O sea, por ejemplo, si vemos la interacción del mercurio, pues del yoduro al bromuro, pues sí hay la pendiente es muy alta, ¿no? Después aquí también con el cloruro y lo mismo con el fluoruro, ¿no? Entonces, Profesora, tiene su micrófono apagado. ¿sí me escuchan? Sí, ahora Sí, sí ya. ya. Ok, Sí. es que se fue la señal y se fue todo por ahí, pero bueno, ok, bueno. Entonces estábamos viendo esto, estas tendencias, ¿no? Entonces en estas tendencias lo que pues vale la pena ver es pues cómo, o sea, sí un ácido duro puede interactuar con todos estos iones, pero obviamente su interacción va a ser muy fuerte con una base dura, ¿no? Esto lo vemos así bastante gráfico. Y estas, por ejemplo, estos colorecitos en verde, ¿no? Pues nos meten aquí, si recordamos lo que sucedía por acá, en verde tenemos pues algunos de los ácidos intermedios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos zinc 2 más, ¿no? O incluso el plomo 2 más que estamos viendo por aquí. Bueno, el indio 3 más, el plomo 3 más me parece que es, sí, me parece que es es que aquí no sé muy bien dónde está la intersección, pero parece que sí. Es, esto es lo que estamos observando. Pero bueno, el zinc 2 más, ¿no?
es una especie intermedia, aquí lo teníamos, el 5 más, pues obviamente sí interactúa con casi todos, pero pues sí tiene una mayor facilidad con, digamos, las especies más duras, ¿no? O sea, está más favorecido. Entonces, si regresamos a eso, entonces ya vimos que bueno, un ácido duro, como el mercurio o como el paladio o el cadmio, que están ahí las líneas rojas, pues sí tenemos una mayor interacción con yoduro, bromuro, después cloruro y después fluoruro, ¿no? Para un ácido, ay, perdón, este es un ácido blando. Para un ácido duro, lo que sí vemos es que hay una interacción mayor al contrario. Con fluoruro, esta va a ser mayor también para el cloruro, y después entre el cloruro y el bromuro, pues ya las interacciones, no es tan marcada la diferencia, pero sí hay una pequeña diferencia. Y los intermedios, o un ácido intermedio, pues puede interactuar de manera muy similar, ¿no? Es casi igual con el fluoruro, pero pues es casi mayor o igual a la del cloruro, que ya pues también es bastante similar a la del bromuro y a la del yoduro. O sea, no vemos una curva tan marcada, ¿no? En esta línea. Lo mismo para el cobre 2 más o para el plomo 2 más sí tiene algo más marcado con respecto al flúor, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podemos ver en esos casos. Y la tendencia, pues, se ve igual, ¿no? Si yo quiero ahora hablar de una base blanda, ¿no? ¿Con quién va a interactuar más? La base de los cationes. Pues podemos ver, por ejemplo, como el yoduro o el bromuro. El bromuro es intermedio, pero bueno, vamos a ponerlo por aquí. Entonces vemos que es el mercurio 2 más, ¿no? Después la interacción más fuerte que tiene pues, es con paladio 2 más. Le seguiría el cadmio 2 más. El plomo. Y ya hasta el último, ¿no? Bueno, aquí están, por ejemplo, también aluminio, y por último hasta el zinc, ¿no? Y una base dura como el flúor, vemos que el flúor, pues bueno, la interacción más fuerte la tiene justamente con escandio, que es similar a la del aluminio, que es mayor que la del indio, y mayor, obviamente, que pues ya todos los demás que van, mercurio 2 más, o todos los blandos, pues hasta zinc 2 más, ¿no? Aquí ya vemos que casi todas tienen el mismo rango, ¿no? Estas especies. Entonces, base dura, pues recordemos que pues, aquí vamos a incluir el fluoruro, y pues bueno, ya un poquito menos dura el cloruro, ¿no? Pero bueno, vemos estas tendencias y pues esto justamente nos habla de, recuerden que esto lo que me está favoreciendo no es menos log K, es log K, ¿no? Y esto, pues bueno, ¿qué me está diciendo? Que la constante, o sea, si yo tengo la formación de estos cationes, por ejemplo, vamos a poner mercurio 2 más yoduro menos, ¿no? Si yo voy a formar aquí yoduro de mercurio, claro, que voy a tener que ver justamente que la interacción que me está ganando más aquí, ¿no?
es la formación del producto, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos observando más o menos en este sentido. ¿Sale? A ver, un comentario. ¿Se fue? Ok, ya. Ya regresé. Entonces, pues bueno, ahora vamos a resolver unos ejercicios. Ay, que les voy a presentar por aquí. Entonces dice aquí, cuando se disuelven dos sales de sodio, que desconocemos pues la intensidad de X y de Y, ¿no? De los aniones, para dar soluciones con la misma concentración, los valores resultantes de pH son 7.3 y 10.9. 7.3 para NaX y 10.9 para NaY. ¿Cuál es el ácido de mayor fuerza? ¿Qué es lo que está pasando en esta disolución? Sí. Ay. Vamos a ver. Perdonen ustedes, ya estamos aquí. Entonces lo que quiero hacer es que tratemos de resolver este primer problema, ¿no? Entonces les voy a generar un... Dejaré de compartir para poder compartir de nuevo el problema. Hagamos este pequeño problema, ¿sale? Y sí necesito la participación de todos, porque si no, pues esto es muy aburrido. Vale. Entonces, aquí, este es el problema, ¿no? Que queremos resolver. Entonces, tenemos estas dos sales, ¿no? De las que se está hablando ahorita. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando se disuelvan estas dos sales, NaX y NaY? Ay. N aguas, muchas aguas. Esto es lo que yo esperaría que sucediera. ¿Qué esperaría que sucediera ahí? ¿Y por qué cambia el pH de la disolución? Por el ácido que se va a Que va a formar. dar lugar al ácido conjugado. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto lo vimos la clase pasada. ¿Qué pasa cuando disuelvo una sal en agua? Se va a disociar en sus iones, ¿no? Se va a disociar en sus iones, ¿no? Entonces yo debería de esperar, por ejemplo, para este caso, pues no sabemos cuántas aguas. Aquí vamos a poner N aguas. Ay, perdón. N aguas más X, ¿no? Interactuando también con otras, pues, aguas. Bueno, aquí está N, pero sería N menos. Tendríamos que dividir, ¿no? Bueno, estas aguas aquí, entre estos dos, ¿no? Esto es lo que debería de esperar. ¿Y cómo puedo representar esto o por qué cambia el pH de la disolución? ¿Cómo es la interacción entre sodio y agua? ¿Cómo la dibujarían? Y muchas aguas, ¿cómo puedo dibujar esta estructura? Pues puedo imaginarme el sodio, ¿no? Y puedo imaginarme también... Bolitas chiquitas. ¿Eh?
Y las esferitas alrededor del agua. Y moléculas de agua, pero ¿con quién está interactuando este sodio con el agua? Con el sodio rodeado de agua, sí. ¿Y cómo es? ¿Y a través de qué? O sea, ¿quién está más cerca del sodio? ¿El oxígeno o el hidrógeno del agua? El oxígeno. El oxígeno del agua, ¿no? Entonces yo me puedo imaginar que esto pues va sucediendo, ¿no? Y que esta polarización lo que está generando también es pues una siguiente interacción con otras moléculas de agua, ¿no? Y estos serían en azul, digamos como la segunda esfera de coordinación al sodio. ¿Y qué puede suceder a la larga con esto? ¿O por qué el pH cambia? Porque X es más, se puede decir que es más ácido que Y. O, bueno, es que no sé cómo decirlo, porque, Bueno, por pero ejemplo, explícame, vamos paso a paso. Explícame por qué cambia el pH, por ejemplo, únicamente con NaX. ¿Qué reacción está sucediendo con el tiempo? O sea, esta interacción se empieza a fortalecer, ¿no? Y eso pues debilita el enlace con este hidrógeno que con el tiempo pues me va a liberar iones hidronio en disolución. Y esto se traduce, o sea, mientras mayor sea la concentración de esto, pues va a aumentar. ¿Qué aumenta? El pH. el pH, pH. Claro, ¿no? Entonces, esto es lo que está siendo importante. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo, recuérdense que esto pues, se traduce justamente, o sea, el sodio es el mismo en cualquiera de los dos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que, bueno, ahí está presentando después, cuál será el ácido de mayor fuerza, si el HX o el HY? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Y? Al contrario, Hay menos concentración. No. tenemos dos fuerzas interactuando, ¿no? O sea, si Y es negativo, ¿con quién interactúa? Y si ya se disoció, ¿no? ¿Qué va a pasar con Y? No interactúa con el resto de las aguas, perdón, X o Y, perdón. Perdonen ustedes, vamos a poner X. ¿Con quién interactúa de la molécula de agua? Porque pues aquí Con está el hidrógeno. con el hidrógeno, ¿no? Y esta interacción a la larga, uy, bueno, es que ya no me cabe, pero ¿qué puede ejercer? Es la concentración de OH. protones. Esto, o sea, si la interacción es muy fuerte, puede aumentar la concentración de hidróxidos, ¿no? Y esto, pues, ¿qué va a hacer? Perdón. Aquí no aumenta el pH, ¿verdad? Acuérdense que pH, ¿qué significa? Protones. Hidrógeno. ¿No? Un pH cercano a 14, ¿qué significa?
Es muy básico. O sea, baja concentración de esto, ¿no? Baja concentración de iones. De iones. Entonces, una alta concentración de H+, pues no es un pH alto, es un pH más bajo, ¿no? ¿Sí? Y una alta concentración de OHs, ahora sí, que es, que cómo implica, cómo afecta el pH. Ahora sí aumenta. ¿Eh? ¿Ahora sé qué? Perdón, repite, es que no te escuché. Lo que dijiste estaba bien, repítelo. ¿A qué hora sí aumenta? Ahora sí aumenta el pH, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que cuando se trata de X tenga un pH, ¿no? Esto genera un pH igual a 7.3 y cuando se trata de Y, yo genero un pH igual a 10.9. ¿De qué me está hablando? Que pues estoy comparando aquí la fuerza de X y de Y, ¿no? Para generar justamente esta hidrólisis básica, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo generara los ácidos HX y HY, ¿qué debería esperar? Como su fuerza ácida. Que HY sea más débil que HX. Porque es una base más fuerte, ¿no? Entonces, esta, pues es un ácido débil, ¿no? Comparado con, bueno, no sabemos si es un ácido débil, perdón, pero lo que sí sabemos es que de fuerza de acidez varía, aumenta en HX y es menor en HY, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, esta es una forma en la que pues podemos ir resolviendo este tipo de problemas. Vamos a resolver uno de ácidos y bases duros y blandos. Esto me lleva más a la parte de, ¿cómo se llama? De hidrólisis ácida e hidrólisis básica, pero vamos a copiar ahora uno de estos problemas más de ácidos y bases duros y blandos, ¿no? Entonces, dice aquí, si yo utilizara, lo vamos a poner acá, la teoría de ácidos y bases duros y blandos, y tengo esta reacción aquí, ¿no? Bueno, lo puedo dibujar para que sea más claro. Entonces, ¿qué tenemos de este lado de la reacción? O sea, yo tendría que saber cuál sería el sentido más favorecido en esta reacción. Y esta, pues obviamente, está favorecido por contar justamente con el ácido. Ay, perdón. Ay. Acuérdense que las interacciones que se favorecen más son las de ácido duro, base dura, ¿no? Y las de ácido blando, base blanda, ¿no? Entonces tengo, de este lado de la reacción, en los reactivos, tengo especies fluoruro, ¿no? Bromuro, ¿no? Y supuestamente este fluoruro está interactuando con especies de cobalto. ¿Qué estado de oxidación tiene este cobalto? 2 más. 2 más. Y este mercurio, 2 más. 2 más.
Y entonces, ¿qué pasa en los productos? Estoy generando pues, la interacción contraria, ¿no? Igual ahora cobalto 2 más, bromuro menos, ¿no? Y mercurio 2 más y fluoruro, ¿no? ¿Se acuerdan de la gráfica que acabamos de ver de pues donde teníamos justamente logaritmo de K y comparábamos las especies de fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, ¿no? Entonces en esta gráfica aquí veíamos qué pasaba para la especie de mercurio 2 más. ¿Con quién se favorecía más esa interacción? ¿Se acuerdan? Ay, no. ¿Eh? Con el paladio, ¿no? Ah, estoy hablando del mercurio 2 más. Y ¿Con estos el iones. yodo? Con el yodo, ¿no? O sea, veíamos que justamente con el yodo tenía una interacción mucho más fuerte, ¿no? Que con el fluoruro. Entonces, esto me hablaba de que el mercurio, que es un ácido duro o blando. Vean dónde está en la Blando. tabla periódica. ¿Puedes repetir lo que dijiste? Es un Perdón. ácido blando. Es, es un ácido blando, ¿no? Blando, había dicho. Blando habías dicho, ¿verdad? Entonces, según esta interacción, ¿no? ¿Con quién realmente no va a poder estar interactuando entre estas posibles interacciones que estamos viendo aquí? ¿El mercurio con el flúor o el mercurio con el bromuro? Con el flúor. Con el flúor. Esta va a ser una interacción mucho más débil, ¿no? Por lo que vemos aquí, o sea, veamos esta comparación de valores, ¿no? Es bastante grande. Entonces, aquí, en esta reacción en la que me piden el sentido de la siguiente reacción, o sea, yo puedo fácilmente proponer, ¿no? Que la que está más favorecida, pues es esta, la formación de bromuro de mercurio. O sea, reactivos. ¿No? Si estamos favoreciendo justamente la interacción ácido blando, bueno, base intermedia, ¿no? Pero que pues es una interacción mucho mayor o mucho menos repulsiva que la del flúor, ¿no? En esta gráfica, si se recuerdan, el cobalto 2, ¿no? Era un ácido intermedio. Y entonces, pues su interacción con bromuro o con fluoruro, pues no va a ser tan marcada, ¿no? O sea, podría pensar en algo, una curva que va más o menos así, no es una pendiente tan grande, ¿no? Entonces, el que realmente me está marcando la diferencia para favorecer productos reactivos, pues es esta especie de mercurio, ¿no? Este mercurio, ay, perdón, mercurio es el que está marcando la diferencia para poder favorecer más la reacción hacia un lado o el otro, ¿no? Vamos a poner, ¿sí les queda claro esto? Sí. Entonces tienen que Sí. tratar de ver este tipo de interacciones, ¿no? Porque obviamente también jugamos con especies intermedias en química en general, ¿no? Entonces, pues tenemos que ver cuál de ellas realmente hace que la diferencia se marque, ¿no? Obviamente será el ácido que es netamente blando, ¿no? O la base que es netamente blanda es la que va a jugar
poner más en juego el equilibrio de esta reacción, ¿sale? Vale, entonces ahora vamos a ver otro ejemplo. A ver, les voy a poner otro por aquí. Bueno, exacto. Esta pregunta yo creo que es fácil. Ahora sí la ven, ¿no? Entonces, si tengo hidróxidos y sulfuros, ¿no? ¿Cuál de estas, no? Pues podría formar sales insolubles, ¿no? Con un catión trivalente. Entonces, si yo hablo de un catión trivalente, podría estar hablando de, pues ya sea, ay, perdón, aluminio 3+, ¿no? Entonces, si yo hablara de este aluminio 3+, ¿no? Y tuviera que ver, pues bueno, ¿cuál va a ser la interacción con un hidroxilo o un sulfuro? Pensemos, localicemos estos dos elementos, oxígeno y azufre son calcógenos, ¿no? ¿Y cuál de estos se comporta? Bueno, primero identifiquemos cuál es la base entre estas especies. ¿El anión o el catión? Los hidroxilos. ¿Y no podría ser también el sulfuro? Sí, también. ¿No? Entonces, estas dos especies son la base. Y por lo tanto, esta es la especie ácida, ¿no? Sí. Puedo identificar aquí cuál es, o se trata de un ácido duro o un ácido blando. Ácido duro. Es muy pequeño y está muy cargado, entonces es un ácido duro. Y entre estas dos, ¿cuál es una base dura y cuál es una base blanda? El hidroxilo es la base dura. Por oxígeno, recuerden, del primer periodo, siempre tienen, pues representan a las bases duras y el sulfuro sí representa a la base blanda, ¿sale? Entonces, lo que me dice aquí es sales insolubles con cationes M3+, ¿no? Como trivalentes. Entonces, ¿cuándo es que yo voy a tener una sal que no sea soluble en agua? ¿O cuándo sí va a ser una sal soluble? Cuando la interacción es ácido duro y base dura. Sales solubles, pues vamos a tener ácido duro, base dura, que representa una interacción iónica, ¿no? Ion, ion. Y sales insolubles, serán cuando yo tenga, pues, pues una interacción más covalente, ¿no? Y entonces, ¿en cuál de estas tendré sales insolubles en agua? En aluminio y sulfuro. ¿Cómo? La de aluminio y sulfuro. O sea, estamos viendo esto, o sea, no quiere decir que sean interacciones prohibitivas, ¿no? Pero si la pregunta me habla justamente de algo insoluble, pues aquí estoy hablando de una interacción ácido duro, base blanda, y que me lleva justamente a la polarización de un azufre 2-, aquí pues puedo poner el OH más chiquito, menos, ¿no? Que pues cuando interaccione con un aluminio
3 más, pues bueno, esto será una interacción más ion-ion. Y esta, ¿no? Cuando esté aquí el aluminio interactuando, pues va a deformar más a esta especie de sulfuro, pues voy a tener una interacción más covalente, ¿no? Que es lo que estoy viendo aquí. Y por lo tanto, será la sal más insoluble. Entonces, esta interacción sería la respuesta correcta, ¿no? Obviamente ya después puedo decir, para corregir un poquito el tipo de compuestos que espero que se forme, pues sería, pues por las valencias, etcétera, esto, ¿no? Sulfuro de aluminio. ¿Sale? Entonces, bueno, esas serían más o menos el tipo de aplicaciones que yo puedo tener. Bueno, podemos poner un último ejercicio, ya que estamos tan entretenidos con esta parte. Entonces, ahora sí podemos hablar de esto. Dice aquí de los siguientes minerales, ¿no? Que tenemos sulfuro de magnesio, sulfato de magnesio, o en otro caso el sulfuro de cobalto o el sulfato de cobalto. ¿Qué podría esperar? ¿O cómo puedo resolver primero, o qué tengo que tomar en cuenta primero para resolver este problema? Para el caso del magnesio, por ejemplo. Pues puedo ver un poco las cargas, ¿no? De cada uno de estos. El magnesio es, ¿qué? 2 más, 2 más, Y el azufre. 2 menos. 2 menos. ¿Y qué es lo que sucede ahora con el sulfato? ¿Cómo el sulfato, se acuerdan cómo es? Bueno, el sulfato tiene esta forma. ¿Mm? Es ¿no? Del sulfato. Es un tetraedro, ¿no? Donde tengo 2 oxígenos con enlace sencillo cargados negativamente y 2 oxígenos enlazados, doble enlace al azufre, ¿no? Y el magnesio 2 más, ¿cómo se puede comportar? ¿Como un ácido duro o blando? Como ácido duro. Ácido duro. Como un ácido duro, ¿no? Y bueno, ya hablamos de estos, estas son las bases, ¿no? Y el sulfuro, como lo veíamos en la pasada, es una base que Dura. dura. Débil. Blanda, Porque perdón. Blanda. que aquí lo vimos, Blanda. se deforma fácilmente, ¿no? Entonces esta es una base blanda y esta es una base dura porque es donadora por oxígeno, ¿no? Se deforma mucho menos. Entonces, si esto debería de existir en la naturaleza, ¿cómo es más fácil que yo pueda encontrar al magnesio? ¿Como sulfuro de magnesio o como sulfato de magnesio? Sulfato de magnesio. Segura, sulfato de magnesio, ¿no? Porque las interacciones duro-duro y pues, son más favorecidas termodinámicamente y entonces pues esto es lo que posiblemente encuentre más bien en la naturaleza, ¿no? Justamente. Y pues bueno, después pues pueden hacer análisis de cobalto y estos son algunos de los problemas que ustedes encontrarán en la serie de problemas ácidos y bases que pues, vamos a revisar algunas dudas en la siguiente clase. Entonces, ahora sí, resuélvanla toda y entréguenla a partir del próximo lunes, ¿no? Y cualquier duda, pues me la dicen por correo. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Sale? Hasta luego. Profesora, gracias. Gracias, Hasta luego. Sí, profesora, gracias.